Ya me dicen que estamos conectados con José Naupari, especialista en Derecho Electoral. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buen día, muchísimas gracias por la invitación, Mike. Gracias, doctor. Prácticamente, ¿qué le parece lo que ha anunciado la presidenta de la República, Dina Boluarte, con un adelanto de elecciones para abril del 2024? Bueno, en principio es solamente una propuesta, como bien lo mencionaba vuestro invitado anterior, el doctor Villalobos, esto va a pasar a la cancha del Congreso. Ahora, mi matiz ciertamente es que no necesariamente, ya que estamos hablando de una reforma constitucional, tendría que las nuevas autoridades terminar juramentando el 28, porque si ya voy a abrir la caja de Pandora para recortar el mandato presidencial, bueno, y de las autoridades nacionales para irme a unas elecciones generales adelantadas, tranquilamente podría generar que para estas elecciones específicas podría de repente tranquilamente haber propuesto que la asunción del cargo sea a otra fecha y no el 28 de julio. Ahora, ciertamente creo que el tema de que algunos les ha parecido demasiado largo, algunos han estimado que podía haber sido antes, pero creo que, como bien también lo mencionaba el doctor Villalobos, la anticipación con la cual se terminaría dando una convocatoria a una elección general anticipada va a depender mucho de cuál sea el marco normativo que se quiera diseñar. Es decir, si por ejemplo yo establezco, si es que tengo las condiciones técnicas para ello, interoperabilidad, por ejemplo, los plazos para calificación de la solicitud de inscripción de lista de candidatos tendría que ser menor. Si, por ejemplo, yo tomo en consideración que en las elecciones generales la problemática de los votantes golondrinos no es tan grave como en una CRM porque la circunscripción electoral termina siendo el departamento y no el distrito en pequeño, el plazo respecto al tema de padrón electoral podría variar. Si es que, por ejemplo, yo estimo que no debieran ir las pasos, sino otro tipo de elección interna o de selección de candidaturas, para ser más precisos, también los plazos se podrían acortar. Pero nuevamente, va a depender mucho de cuál sea el sistema que se quiera. El ministro de Justicia, el doctor Tello, sí ha planteado, por ejemplo, que se implementen, aunque sea por primera vez, las reformas que se aprobaron en agosto del 2019. Si esto fuera así, mirarlo con una proyección de un año es razonable. ¿Qué tan, eh, mejor dicho, cómo le podría plantear la pregunta, qué tan viable es tener unas elecciones adelantadas en estas circunstancias? Porque no tenemos, por ejemplo, líderes en esos momentos a dónde mirar. ¿Qué van a ofrecer? Y de repente se van a presentar como fueron en las elecciones pasadas, donde se presentaron un montón de candidatos y al final la torta se repartió tanto que no, y solamente pasaron Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Hay un sector que también dice que debería aprobarse una reforma para que en segunda vuelta pasen 4 opciones y no se limiten al electorado a votar por 2. ¿Usted cree que esto sea viable, que lo puedan discutir en el Congreso antes de este adelanto de elecciones? Claro, bueno, ahí nuevamente va a depender también el tema relacionado con la denominada ley de modificación de normas electorales. Porque claro, si colocamos un deadline de un año antes, solo tendrías que aprobar reformas hasta abril de este año, sea constitucionales y legales, siendo que las legales, las constitucionales, pasemos primero, tendrían que aprobarse antes que termine esta legislatura y la segunda votación llevarse a cabo en marzo o aprobarse en esta. Y si no se consiguen los 87 votos, mandarse un referéndum de acá a 690 días para llegar a abril, ¿no? Comenzando por ahí. Ahora, lo que sí tendríamos que comenzar a trabajar bastante como ciudadanía, como medios y como academia, es concientizarnos en que nosotros no votamos por personas, votamos por instituciones, votamos por naciones políticas que son las que nos presentan, o listas de candidatos. Recordemos que incluso, si es que no cambia la norma, ya no tenemos voto preferencial, por lo cual votamos por listas cerrada y bloqueada en Congreso, y votaríamos por una fórmula presidencial evidentemente, puesta por un candidato a la presidencia y dos candidatos a la vicepresidencia, con alternancia, sin duda. Entonces, nosotros no tenemos por qué estar pensando en votar quién es la cabeza de lista, ¿no? Sea presidencial o como sea, sino quién me ofrece la organización política, qué tan institucional, qué tan formalizada es esa organización política. Nos hemos acostumbrado, para bien o para mal, a pensar mucho justamente en personalismo. Y ahora, ahí también viene otro elemento que tendrá que evaluarse en el marco del estudio de estas reformas que se quieren plantear. ¿Se va a mantener la exigencia de afiliación de un año de anticipación para poder ser candidato a estos cargos nacionales? Porque si es así, sin duda, el universo de potenciales candidatos también se reduce considerablemente.
porque no estamos hablando de un año eh, a la elección de abril, sino es un año a la elección primaria, si es que seguimos teniendo paso, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema que considerar. Ahora, se lamenta el hecho de que solamente hayan pasado dos organizaciones políticas. Yo no voy a hablar de personas, sino dos organizaciones políticas. Bueno, es el sistema. Ahora, si quieren que haya tres, depende mucho nuevamente de qué es lo que queramos. ¿Quieres potenciar pluralismo político? Deja las cosas como están. ¿Quieres potenciar, entre comillas, gobernabilidad? Manda, por ejemplo, a la elección congresal a la segunda vuelta. O, como esta alternativa que usted válidamente ha mencionado, para evitar la atomización, que pasen los tres primeros, que es como una de las propuestas que, si mal no recuerdo, ha planteado el congresista Mal. Claro, y también la coalición ciudadana, que es el movimiento que se ha generado y que estaba pidiendo el adelanto de elecciones. Para usted, ¿cuáles son las primeras reformas que se deberían mirar antes de estas elecciones? Creo que en realidad, ahí sí yo le dejaría la cancha al Congreso, pero sí creo que tendría que analizar, por ejemplo, lo relativo a los plazos, en primer lugar, lo relativo a los requisitos, bueno, los impedimentos y los requisitos para ejercer el derecho a ser elegido. Y creo que también, sin duda, debiera de repente revisarse la legitimidad, bueno, la ley de organizaciones políticas, sin ninguna duda, ¿no? El tema de democracia interna, el tema de financiamiento de las organizaciones políticas, el tema, nuevamente, la exigencia de afiliación, las causales de cancelación, creo que es algo que hay que revisar. Y sí coincido, por ejemplo, con el doctor Villalobos, en que las reformas del sistema de partidos tienen que llevarse a cabo escuchando a los partidos y escuchando evidentemente al propio sistema electoral. Si no, en realidad vas a poder tener un buen catálogo de buenas intenciones, pero la torta la corta el Congreso y al Congreso llegas a través del partido político. Entonces, si no lo vas a considerar, en realidad no vas a poder llegar a un buen puerto en un futuro cercano. Y hay solamente una precisión, atendiendo justamente a lo que mencionaba el otro Villalobos respecto a la sentencia que fue publicada en la página del Tribunal Constitucional del 30. El TC, lo que hay clave constitucional en sentido estricto, es el impedimento de naturaleza permanente en el caso de delitos de terrorismo y apología al terrorismo. Ciertamente, la ratio incidente, o sea, digamos, el razonamiento del TC podría ser aplicable a cualquier impedimento de naturaleza permanente, pero en puridad, lo único que ha dejado sin efecto es lo relacionado a delitos de terrorismo y apología al terrorismo. Pero sí comparto la lógica del doctor Villalobos en el sentido de que si para el Tribunal Constitucional no puedes impedir con posterioridad a la rehabilitación el derecho a ser elegido por un delito tan grave como el terrorismo, difícilmente puedas justificar un impedimento de naturaleza permanente para cualquier otro tipo penal. Pero entonces, si el Tribunal Constitucional falló, digamos, en este análisis, debió declararla constitucional para que personas por delitos de terrorismo, porque no es nada menos que terrorismo, o quienes compartan este pensamiento, puedan postular. Bueno, en realidad, ahí lo que habría que analizar, ciertamente, poco siguiendo la lógica del Tribunal Constitucional, es qué tanto el derecho tendría que estar resolviendo problemas que tendrían que ser resueltos en la esfera de la política y de nosotros como ciudadanos. Porque, claro, una cosa es que tú le des la posibilidad de postular y otra cosa muy distinta es que obtenga los votos y gane. O sea, porque ciertamente, nos guste o no, eso, si una persona de esos antecedentes gana, y lo hemos visto, por ejemplo, en este caso, en la CRM 2022, gente con algunos cuestionamientos, procesos, gente que fue condenada por delitos que evidentemente no generan impedimentos permanentes, que es la gente que los pone ahí. Claro, claro, y previamente las organizaciones políticas. Es una autorresponsabilidad de las organizaciones políticas y de los partidos. No, no es un tema que, desde nuestro punto de vista, tenga que ser resuelto necesariamente solo de las normas. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el Congreso de la República. Como ustedes han dicho, la pelota está en su cancha. Vamos a ver Así es. cómo. ¿Y cuánto? ¿Ya hay un plazo debido para esto? O sea, ¿se demoraría más en el Congreso en discutir la propuesta de Dina Boluarte que la de Digna Calle? Bueno, como bien lo mencionaban también en sus anteriores invitados, el dictamen en la Comisión de Constitución ya está aprobado. Incluso el presidente del Congreso, el general Williams, ya había anunciado que se iba a ver este miércoles. Entonces, tranquilamente, el Congreso podría decir, mira, no espero el proyecto de Dina Boluarte, hago un texto sustitutorio, ya que las elecciones no sean con miras a este año que se viene, sino de repente a 2024 o a fines del 2023, y vamos adelante, no lo espero. Porque ciertamente, y coincido plenamente con el comentado anterior, si las reformas constitucionales no se aprueban en primera votación
antes que termine esta legislatura, que termina, por cierto, esta semana, salvo que me amplíe, ya no llega. O, nuevamente, es algo que vuelva a querer quebrar la regla de inmodificabilidad para permitir que reformas legales y constitucionales se hagan, por ejemplo, hasta agosto de este año. Y ahí sí podría tener tiempo un poco de mayor margen. Pero si quiero mantener la regla de modificabilidad inalterable, la redundancia, tendría necesariamente que las reformas constitucionales agotarlas en esta semana. Pero hay una ventaja, ¿no? Porque bicameralidad está ahorita pendiente a reconsideración porque superó los 66 votos. O sea, la mandas en esta semana a reconsideración, si no se consiguen los votos, vas a referéndum. Y si consigues los votos, ya tienes la primera votación en 87 votos y ya te estás expedito para que el primer día hábil de marzo hagas la segunda votación. Lo mismo con el proyecto de Digna Calle, si es que se debate y se aprueba con esos 66 votos, si no con 87, este miércoles. Muchísimas gracias, doctor Nahuari, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando este tema. Es, muy buen día.